¿Qué tal, caballeros? Un gusto saludarles a todos los que se suman a este proyecto. El día de hoy inician un proyecto que está enfocado a el jugador amateur para poderse convertir en un jugador profesional. Esta charla inductoria es con el fin de poder aterrizar dudas que puede tener en esta etapa el jugador amateur. Es muy importante para mí, su servidor Fernando Sánchez, darles la bienvenida, principalmente a todos estos jugadores que tienen algo en particular y se llama compromiso. En la etapa en la que se encuentran ustedes se les denomina jugadores genéricos. Un jugador genérico es del que vamos a hablar ahorita en este episodio y vamos a hablar de las otras dos etapas del jugador de fútbol. Para mí, el jugador de fútbol tiene tres etapas. La etapa de jugador genérico, jugador profesional, que es la etapa donde hay muchos en nuestra liga MX, y lo que se denomina un jugador de élite. ¿Qué es este jugador de élite? Un jugador que ya se desempeña dentro de un club de primera, mas sin embargo, no cualquier club. Quiere decir que este jugador ya tiene un compromiso más allá de lo terrenal. Bueno, me presento, soy su servidor Fernando Sánchez, preparador físico de CARF. El día de hoy me toca dar la bienvenida en esta charla inductoria para todos aquellos jugadores que se sumaron a este proyecto para poder ser parte de este proceso, dejar de ser jugadores amateurs a jugadores y que puedan ellos lograr ser jugadores profesionales. Vamos a partir de cuál es un jugador genérico. Un jugador genérico, en mi opinión, y espero todas las dudas o mensajes que quieran opinar de acuerdo a su opinión, para mí un jugador genérico es el jugador que nace desde el clásico barrio, desde la clásica colonia, desde el clásico lugar donde se dan y se han dado los mejores jugadores del mundo. Si hablamos de Brasil, las famosas favelas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso, cuando un jugador empieza a entrar en este sistema del fútbol, este jugador tiene un punto de partida a nivel general. El fútbol como tal se puede jugar y en la etapa en la que se encuentra el jugador genérico es una etapa muy noble, donde de los 5 años a los 15 años, en mi opinión, es una de las mejores etapas del futbolista, porque está en la etapa de la inocencia, en la etapa del juego, en la etapa de no hay compromiso, hay un gusto por realizar la actividad, pero no hay esa necesidad de cuál es la piedra angular del fútbol soccer, que es la competitividad. Es por eso y es importante que en esta etapa del jugador genérico es una etapa donde el jugador simplemente se desarrolla a nivel general con la formación que él ve de algunos otros compañeros, amistades, familiares, padres, tíos. Y a través de esa enseñanza que es como nosotros los seres humanos aprendemos una actividad, a través de esa enseñanza el jugador logra llegar a una comprensión. ¿Y cuál es la principal comprensión del fútbol soccer? Somos un equipo contra otro equipo que a través de jugar con un balón tenemos que llegar al objetivo de anotar en la portería contraria. Tan sencillo y simple. Tan sencillo y simple. Ahora, más sin embargo, hay de futbolistas amateurs a futbolistas amateurs. ¿Qué quiere decir esto? Que hay jugadores que se saben conceptualizar aún en esta etapa. Recuerden, de los 5 años a los 15 años, se saben conceptualizar. ¿Qué quiere decir? Que ellos
tuvieron una madurez más allá de lo que su edad actualmente les requiere. Y casos como esos hay muchísimos. Uno de ellos, actualmente, Leo Messi, fue uno de los jugadores que se les llama avanzados a su edad y a su etapa. Estos jugadores, aunque en esta etapa son genéricos, se les llama jugadores avanzados. Muchos de estos jugadores son esos garbanzos de a libra que se dan en estos barrios, en estas favelas, en estas academias, y que esos jugadores, al estar viendo ellos partidos partidos de calidad, porque si ven partidos como la Liga MX, es como estar viendo un partido de no calidad. Entonces, ellos al ver partidos de calidad empiezan a entender el concepto que requiere que un futbolista debe de comprender su posición dentro de la cancha. Y es ahí donde estos jugadores empiezan en esta transición, la transición de dejar de ser futbolistas genéricos a futbolistas profesionales. Todavía no de élite, pero sí ya hay un avance mayor a ser futbolistas profesionales. Y es ahí donde empiezan a destacar. Es ahí donde empiezan a destacar dentro de la cancha. Y aquí también hay algo muy importante, fuera de la cancha. Hay algo que hay que hacer la observación en el jugador genérico. Este jugador que todos los fines de semana juega en su liga de su suburbio, de su barrio, de su colonia, ese jugador tiene una comprensión de lo que es el fútbol básico. Esos futbolistas que se les llama, en este lado de nuestro país, se les llama futbolistas llaneros, que con mucho respeto, a donde va el balón, van los 22 jugadores y no logran comprender que la cancha mide de largo 120 metros y que hay que expandir la cancha en el juego. Mas, sin embargo, en el concepto en el que ellos perciben el fútbol, es un concepto básico. Por eso se ve mucho en torneos juveniles que el jugador genérico, a donde va el balón, van los 22 jugadores. No exagero, pero incluso hasta los porteros andan en este nudo de jugadores que no les permite coincidir que el juego se debe de expandir en en toda la superficie de la cancha. Y es por eso que este futbolista llanero, muchas veces al no tener estas charlas inductorias, él así se forma. Y al formarse en un juego muy demasiado apretado, no le permite él, aunque tuviera las características adecuadas, no le permite a él desempeñarse dentro de los oficios de la posición que corresponde a cada jugador. Por eso es importante, y lo hablé en algunos este, videos que subimos, la importancia de que las academias les permitan jugar. Si es una academia de fútbol 11, por favor, señores responsables permítanles jugar toda la extensión de la cancha. Me tocó ver muchas prácticas de academias donde los ponen a jugar en un fútbol muy concentrado. Cuando los llevan a jugar a un fútbol 11 como corresponde, este futbolista no se sabe, se siente desesperado porque en esa extensión de la cancha él jamás se ha sabido ubicar. Y esas son una de las razones, como tantas, ahorita vamos a hablar algunas otras, que el jugador genérico no le permite poder estar a la altura de un jugador profesional.
Pero esto no es culpa del jugador. Todas estas personas que se dicen afectas al fútbol, mayores que ellos, pues técnicamente les deben de dar estas guías. No les deben de permitir esa clase de juego. Aunque es un juego que se sabe que no es profesional, debe de haber una similitud al fútbol profesional. Por eso es muy importante conceptualizar el fútbol en cada una de sus etapas. Por eso muchos clubes, a nosotros como preparadores, pocos son los que toman las fuerzas básicas entre sub-16 y sub-18, porque es la etapa donde el jugador está en esa transición de poder desarrollarse de la mejor forma. Al no tener esta directriz como corresponde, es una directriz que se va a tener a un futbolista, se le conoce de mente pequeña. Mente pequeña en el desarrollo que conlleva su fútbol. Pero me ha tocado ver muchos futbolistas de mente pequeña que ellos creen que son un Leo Messi, un Cristiano Ronaldo, y no tienen la capacidad de comprensión de saberse que todavía no llegan a ser futbolistas profesionales. Por eso es muy importante estas charlas inductorias para que el jugador sepa cuáles son las etapas del futbolista. Si el jugador viene de desarrollarse en una academia donde no le permitieron ese desarrollo o poder ocupar un espacio completo de cancha, va a ser un jugador que llega a una academia y ese jugador tiene un juego muy reducido, no sabe encontrar espacios, no sabe desarrollarse a lo que es la expansión de la cancha, y ese es un jugador que él mismo va a tener problemas de desarrollo. Por eso muchos jugadores, cuando llegan a la etapa de un preseleccionado y se les hace ciertas indicaciones, ellos no lo comprenden. Ellos creen que su forma de jugar es la mejor forma porque sí, a lo mejor ganaron una copa en su barrio, pero eso no es sinónimo de que ya sean futbolistas profesionales. Esa es la importancia de que uno en esta etapa formativa le hable al jugador como corresponde. No se le puede permitir un error en esta etapa formativa no corregido, porque es un error que se va a hacer cada vez más y más y más grande. Por eso esa eh, sobrepoblación de pseudo directores de rancho que quieren dirigir un equipo, que llegan y les dan una preparación, lamentablemente no les saben explicar antes de entrar a cancha cómo se debe de manejar un jugador de amateur a profesional. Otro de los puntos que vamos a hablar en esta charla inductoria dentro del jugador genérico amateur es que vienen jugadores con muy buena calidad, pero que están jugando en ligas de categoría libre. Me ha tocado ver cómo han lesionado a jugadores con talento y que por una persona que no tiene el criterio, un joven de 16, 17 años contra un señor ya de 40, 45 años, que no tiene el criterio de que el joven no está a la altura física del juego de esta persona y los han llegado a lastimar como no tienen idea. Esas malas guías de gente que les permite a estos jóvenes ingresar a un partido con carencias deportivas, son jóvenes que pueden perder una carrera y pueden ser muy brillantes. Por eso es importante saber identificar a tiempo a un buen jugador. Jugadores, me ha tocado ahorita en este torneo que acabo de ver,
evaluar jugadores, hay talento. Lo que no hay es una directriz atrás, una directriz que le permita al jugador esa orientación que le va a valer saber llevar su carrera a un nivel profesional. Y esa es una de las partes críticas de esta charla inductoria. El jugador amateur, el jugador genérico, muchas veces no está informado. Me doy cuenta que actualmente el jugador no está informado y que quienes deben de informarles tampoco están informados. Y que a su vez hay quienes están informados y que deliberadamente no comparten información vital para esta etapa de los jugadores que quieren formarse. Es triste saber que en nuestro país estamos 30 años, 50 años, 80 años atrasados en el deporte, en la formación del deportista. Y hago un paréntesis para expresar que no nada más el fútbol. Muchas disciplinas que corresponden que se sigan desarrollando, no hay un apoyo, no hay una directriz, no hay un seguimiento, no hay una guía. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador, el deportista que pudo haber tenido la oportunidad de lograr encumbrarse, simplemente por la desatención de este jugador ya no tuvo las posibilidades. Y este jugador tristemente queda perdido en el limbo. Y como esos hay muchos. Me tocó ver jugadores que estuve desarrollando, que dentro del desarrollo, el fin de semana, el viernes se iban bien de la preparación que les otorgaba y el lunes me llegaban con lesiones. Es importante que estas academias hagan un énfasis en esta información. No les pueden permitir a sus jugadores que lleguen con lesiones que no son supervisadas, lesiones que les están afectando a su rendimiento post preparación. Pero con el hecho de esperar un recurso a cambio, les permiten y aún así los ponen a jugar. ¿Cuál es la obligación de estas academias? Y yo me dirigía a estos jugadores y les decía, no podemos estar atrás de ti, pero lo que sí es mi deber es explicarte que en tus manos tienes tu carrera, pero que si tú no le das el cuidado que corresponde, nadie, absolutamente nadie, le va a dar el cuidado que corresponde a tu carrera. Esto lo vamos a profundizar en uno de los capítulos de lo que es el jugador amateur, pero en esta charla de apertura, esta charla inductoria, para mí era importante que tuvieran una semblanza. Vamos a subir los 300 factores de un futbolista de élite para que ustedes vayan paso a paso descubriendo y preparándose cómo funciona el futbolista de élite. Dejando un paso lo que es el futbolista genérico, vamos a hablar de lo que sería nuestro futbolista profesional y en particular de nuestra liga mexicana. ¿Qué es el futbolista profesional? ¿O cuál sería la definición de un futbolista profesional? Un futbolista profesional es el cual ya está fichado por un club de primera división. Un futbolista profesional es el cual ya pasó por algunas canteras. Un futbolista profesional es el cual tuvo un desarrollo dentro de un club, el cual le permitió poder llegar a cierta conciencia deportiva y poder empezar a debutar en equipos de primera. Claro, hay jugadores que se han saltado este proceso. Uno de ellos, nuestro famoso Orbelín Pineda, son jugadores que, como explicaba hace un momento, como Leo Messi, son jugadores que son natos, son jugadores que traen una conceptualización del fútbol ya muy prematura. Esos jugadores vienen de ser un futbolista genérico con una conceptualización de lo que es el fútbol. ¿Qué quiere decir conceptualización, jóvenes?
maduran más rápido y llegan a una comprensión de cómo funciona un equipo profesional, pero son didácticos. Ellos aprenden de forma didáctica viendo a través de los partidos que nos apoyamos para poder hacer los análisis de cada partido, de cada posición, de cada planteamiento. Estos jugadores genéricos ya tienen un avance previo a empezar a desmembrar cómo funciona la posición que ellos están desarrollando en su juego, de sus amistades, de su colegio, de su academia. Ellos ya empiezan a tener un desarrollo de conceptualizar su posición y sin que ellos hayan pertenecido a una cantera, ellos empiezan a desarrollar técnicas, técnicas por sí mismos. Ellos empiezan a hacer pruebas dentro de estos juegos cotidianos de la semana, entre semana, y empiezan a hacer esas pruebas. Son esos jugadores que cuando llegan a una práctica hacen ciertas jugadas que en este caso el preparador físico, el director técnico, les percibe y se da cuenta que este jugador ya tiene una madurez más allá. Bueno, en esta etapa que estamos hablando del jugador profesional es donde muchos, y es ahí donde deben de poner atención jugadores profesionales de nuestra liga. ¿Qué quiere decir esto? Un jugador profesional es el jugador que ya tiene todo, todo para ser un futbolista de élite. Más sin embargo, hay algo que le falta a este jugador profesional. Aquí veo sus comentarios, los leo, y lo que yo percibo que le falta a ese futbolista profesional es haber tenido una buena formación que le permita no perderse en ese club que ya le dio la oportunidad y se pierde porque ya no quiere seguirse desarrollando. Y es ahí donde hubo una mala formación. Esta mala formación es porque no le dieron las bases de explicarle que la preparación para un futbolista nunca termina. Nunca termina, señores. Es importante que en esta charla inductoria comprendan esta etapa del futbolista profesional. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que, aunque no quieran, van a tener que escuchar la frase, yo te lo dije. Te expliqué que no porque hayas llegado a la etapa profesional quiere decir que ya ganaste todas. Al contrario, es cuando más deben aprovechar, más deben de entregarse, más deben de comprometerse, pero principalmente deben de nunca perder esa hambre, ese deseo, esas ganas por seguirse preparando. Y es ahí donde por eso expongo el tema del futbolista de nuestra Liga MX. Porque si hay un recelo, hay una resistencia contra el futbolista extranjero, entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo una mala formación del futbolista genérico amateur y no les explicaron a todos estos jugadores que si ya están en un club de primera, deben aprovechar todo lo que conlleva este club. Y ellos deben de ser mucho mejores que un futbolista extranjero. Y mucho mejores me refiero, eso se da mucho en clubes de primera, que terminan la práctica y se acabó. Para ellos se acabó el día. Estamos hablando, ojo, estamos hablando del futbolista profesional de nuestra Liga MX. Pocos son los futbolistas que cuando terminan práctica, ellos por iniciativa propia, y eso es obligación, por iniciativa propia deben de quedar
a practicarse lo que ellos consideran que deben de perfeccionar, porque eso es lo que requiere el futbolista de élite. Pero pasa al revés. Aquí en México parece que quieren salir a que no se les vaya el que les va a tomar la foto en la puerta del club. O sea, ahí estamos hablando que entonces hubo una carencia formativa y esa carencia formativa no les permite a ellos saber trabajar sus egos. Hay mucho talento, fútbol profesional en México, hay mucho talento, mucho talento, pero es un talento muy limitado. Es lo que hablábamos del futbolista genérico, que son futbolistas que porque ya ganaron la copa de su barrio, ellos ya no tienen la necesidad de ir a practicar, pero esa es una mentalidad pequeña y este es parte de lo que le sucede al futbolista profesional. Es un futbolista que no sabe aprovechar los recursos que tiene, que se le hace muy fácil no comprometerse, no con el club, y eso es importante repetírselo al jugador. No te estás comprometiendo con el club, porque un club, cuando ya no das la talla, simplemente te deja pasar. El compromiso y la parte formativa deben de saber los jugadores que el compromiso es consigo mismos. No es con el club, señores. Pocos jugadores comprenden eso. Si no, eh, vamos a decirlo como es, muchos no quieren al fútbol, en México, no quieren al futbolista argentino, pero el futbolista argentino sabe que como él, hay 20 peleando la banca en su equipo de primera. O sea, ¿qué les da eso? Que tienen que esforzarse más y más y más y más. Es cierto que dicen que en México, que no, esto es mentira, que nuestros jugadores no se van por el famoso pasaporte europeo, pero que no les mientan. Un club, un club que ve que un jugador vale la pena, mueve todo lo necesario para que ese jugador llegue con ellos a su club y se ponga a desempeñarse en su club. Es mentira que no les vendan esa historia de, sí, claro, habrá casos donde hay jugadores que por el pasaporte europeo no pueden jugar en otras ligas, pero no es la de todos, ¿eh? Hay que decirlo como es, y en el extranjero no quieren en particular al futbolista mexicano por indisciplinado, por carente de compromiso, porque está muy desorbitado. Ahí está el caso de Lainez. Ajá. Su papá, o sea, si a Lainez, que me tocó verlo, le hubieran dado un desarrollo de 2 años mínimo, de verdad para mí es uno de los mejores jugadores que no, sí puede haber, pero que va a costar trabajo otra vez volver a ver en nuestro país. Pero ahí no tuvo una formación adecuada. ¿Hecho? Por eso es importante que el futbolista profesional comprenda que no porque llegó a esa etapa quiere decir que ya tiene todo. Sí, ya tiene algunas cosas solucionadas, pero no, porque su etapa pues le va a durar, eh, vean el caso de Luka Modric, ¿cuántos años tiene? Y todavía está en el Real Madrid, la meca del fútbol internacional. ¿Y por qué es de reconocerle a Luka Modric? Porque el Real Madrid tiene un nivel de requerimiento absoluto. No cualquier jugador está en el Real Madrid. Sí hubo sus excepciones, sí. Por ahí es una charla entre pasillos de los famosos galácticos. Pero era un Real Madrid con estrellas, con dioses, pero que no supieron, ahí viene la etapa formativa, no supieron canalizar su momento crit. Los que no saben de los galácticos, Zidane, Ronaldo,
Roberto Carlos, Figo, Beckham, estaba la etapa de Raúl, eran fiestas, el director técnico no podía decir nada, jugadores nuevos no se podían integrar, era un club de muchas estrellas, pero era un club que le costó mucho trabajo, incluso por ahí tuvieron que pasar algunos directores que no supieron manejar esta etapa mediática de un jugador profesional. Y entonces ahí lo que sucedió con los Galácticos, pues simplemente fue un tema que los rebasó. Buenísimos, buenísimos, pero eh, hay que poner un parámetro que es ser un jugador bueno. Un jugador bueno se mide de forma individual o se mide por los campeonatos, copas que haya logrado en equipo. A ver, esta pregunta se las hago. ¿Ustedes cómo miden un futbolista profesional? ¿Lo miden por su calidad individual o lo están tasando por los campeonatos y copas que logró con su equipo? Voy a citar un ejemplo y bueno, pues espero aquí sus mensajes a ver qué opinan ustedes. Para mí, Saturnino Cardoso, una estrella excepcional dentro de nuestro fútbol mexicano. Saturnino Cardoso. ¿Por qué? Porque era extranjero, porque era un jugador muy comprometido, porque fue una de las etapas más brillantes de nuestro Toluca y súmenle todo lo que quieran. Habrá quienes digan que él era de forma individual, sí, pero Saturnino Cardoso, un jugador excepcional, sabía comprender la importancia de jugar en equipo. Ahí se las dejo para que también aprendamos a diferenciar de forma que podamos respaldar, porque por ahí hay jugadores actuales que dicen, es que este es un buen jugador. Bueno, sí, esa es tu opinión, la cual se respeta, mas sin embargo, dentro del concepto que se está hablando, que es el fútbol, es un concepto de equipo. No podemos referirnos a un jugador siendo una estrella cuando no tuvo cero copas. Y aquí me voy a referir a algunos jugadores del América. Jugadores que de forma individual, por eso hay que saber tasarlos. ¿Cómo los tasamos? ¿Individual o los tasamos a nivel equipo? Y entonces ahí ya viene una referencia de saber referirnos a un jugador si lo estamos evaluando en base a un equipo. ¿Hecho? Es importante esto porque eso nos va a ayudar y nos va ayudando a apoyar a los jóvenes que están en esta etapa formativa que les permita conceptualizar que no son ellos solos, no, ellos corresponden a un universo que se llama equipo y el equipo corresponde a un universo que es ese jugador talento. ¿Hecho? Es muy importante comprender esto y identificar. Nuestro jugador profesional mexicano es un jugador que le queda de ver a él mismo, a su afición, a su club, a su, a su persona, a su persona. Porque el jugador profesional, si ya llegó a esa etapa, es un jugador que debe de prepararse más. Están en una de las industrias donde el futbolista que desacelera es un futbolista que pierde, pierde piso. Y perder piso en esta industria es olvidarte de tu carrera. Y hay muchos jugadores que han pasado por esta etapa, ¿no? El famoso Gullit, un jugador que tenía mucho talento, muchas características, pero fue un jugador que no estuvo bien direccionado.
Ujú. No estuvo bien direccionado y pues se perdió, se perdió y así hay muchos jugadores que vienen recomendados, hijos de papá que fue futbolista, pero que no supieron aprovechar ellos esta etapa y los rebasó. Si ya su papá les dio la oportunidad de estar en un club de primera, ahí se me hace una falta de comunicación ya no del formador. Si su papá fue futbolista profesional, es una carencia de comunicación para el padre. Es precisamente la persona más indicada en compartirle información vital para que el jugador logre estar a la altura de lo que corresponde al club que pertenece. Y esa es la historia de por qué el futbolista profesional debe de exigirse más. Esa es la realidad de por qué muchos futbolistas profesionales, y más en nuestra liga, no logran encumbrar. Se pierden. Y jugador que se pierde en lo profesional es sencillo, caballeros. Es un jugador que no tuvo bases sólidas en su formación. ¿Y cuáles son las bases sólidas en la formación de un jugador a profesional? Valores, caballeros. Valores, límites, compromiso. No es magia, no es magia esto. No existen polvos mágicos para hacer que un futbolista sea un Leo Messi, un Cristiano Ronaldo. No, señores, lo único que nos da el ser profesional y dejar de ser director de rancho es comprometerse. Si ustedes se creen futbolistas de élite yendo a partidos de llano, que hay muy buenos jugadores, pero no quiere decir que ustedes ya dieron el top. No, señores, están en la etapa formativa para que cuando alguien los descubra y lleguen a la etapa profesional, ustedes deben de saber que antes debieron de haber cumplido valores. Y eso se logra a través de buenas bases, a través de no conformarse que porque una cantera nacional los está solicitando, ustedes se pierdan y crean que ya fue todo. No funciona así el fútbol profesional, caballeros. El fútbol profesional es una exigencia desgastante, es una exigencia total. Siempre debe de haber más, 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 porque si se llegan a estancar, no van a salir de esos juegos de rancho. ¿Queda claro, caballeros? Es importante que comprendan que en esta etapa en la que están de amateur a profesional, lo que les va a dar esas respuestas es el ser futbolistas comprometidos, futbolistas con valores, futbolistas con esa humildad que debe de tener ese futbolista de élite, y que ese futbolista de élite cuando está fuera de la cancha es un futbolista comprometido socialmente. ¿Qué quiere decir socialmente? Que es un futbolista que cuando cumple con los compromisos del club, ahora él debe de cumplir con los compromisos que él mismo se está poniendo como objetivos. Y aquí es a donde vamos a pasar al tema del futbolista de élite. Porque es importante que se vaya desarrollando el futbolista amateur a futbolista profesional y llegue a comprender lo que es un futbolista de élite. ¿Qué sería un futbolista de élite? Para muchos, un futbolista de élite es un futbolista que cumple simplemente con algo: ser un futbolista de alto valor. Y no nada más en este concepto existe CR7, existe Mbappé, existe Neymar. No, señores,
Hay muchos futbolistas de élite que viven en la sombra, pero que eso no les daña el saber que no porque ellos no brillen, y que de esos hay muchos futbolistas, si ellos no brillaron, ya se sienten eh, que no son nada. Al contrario, señores, hay mucho futbolista de élite que está detrás de, pero ese futbolista es parte esencial de un conjunto, de un conjunto hecho, y de esos hay muchos jugadores, pero también hay muchos clubes que se pelean por ese futbolista de élite. Por eso esta charla inductoria de las etapas de un futbolista. ¿Qué quiere decir? Que este futbolista tiene la capacidad de comprender que no es nada más el haber llegado al fútbol profesional, que al contrario del fútbol profesional, él tuvo una exigencia más allá de lo que se requiere a nivel general, y entonces es por eso que los clubes se acercan a ellos. Y aquí hay una parte medular, caballeros, que deben de comprender. Esta parte medular nos habla de que el futbolista debe de saber que hay un trabajo, se le llama entrenamiento fantasma. ¿Cuál es ese entrenamiento fantasma? El futbolista debe de saber que cada club tiene una mentalidad, cada club tiene una ideología, cada club tiene un plan de trabajo, pero que ellos, al fijar claro su meta, ellos deben de tener una exigencia propia. Y ese entrenamiento fantasma, ¿qué es? Viene desde la buena nutrición. Ahí empieza, ahí está el caso de Leo Messi, que pasó hace 12 años aproximadamente. Él tenía una alimentación que le estaba haciendo pasar algunas facturas. Al comprender eso, ojo, aquí estaba dentro del Barcelona. Al comprender eso, obviamente si eso no se percató el nutriólogo del club, eso se percatan ustedes como jugadores. Y al percatarse de eso, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Dirigirse a sus nutriólogos. Creo que mi alimento no me está cayendo de acuerdo a mis necesidades, no a las necesidades del club, porque cada posición de juego tiene un requerimiento de desgaste físico y tiene un requerimiento de alimentación personalizada, caballeros. No es lo mismo lo que requiere un lateral, un carrilero, a lo que requiere un defensa central, un falso 9. Por eso existen los nutriólogos y por eso es importante que ustedes asuman conciencia en cómo cada alimento les va asintiendo a su cuerpo. Hay alimentos que tienen la constitución que se requiere para mi alimentación, no quiere decir que son obligados para que yo los consuma. No, señores, ustedes tienen que saber autoidentificarse y a través de esta autoidentificación compartir a su nutriólogo. Doc, siento que esto no me está rindiendo como creo que me debe de rendir. Dame tu opinión. Hecho, es importante que ustedes aprendan a trabajar con su equipo extracancha. Por eso los clubes les ponen fisiólogo, nutriólogo, psicólogo y todo lo que conlleva un deportista de alto nivel. Otro dato importante que deben de comprender es la etapa del sueño. La etapa del sueño, caballeros, en un futbolista de élite es primordial. Primordial. Hay jugadores actualmente que duermen más de 12 horas, no de corrido. Tienen intervalos porque está demostrado científicamente que en la industria en la que ustedes se encuentran, el tener un buen descanso
nos permite regenerar cognitivamente. Cognitivamente nos referimos a nuestro cerebro. Un futbolista de élite sabe que el descanso es sagrado, porque lo que ustedes requieren son ni milésimas de segundo para tener una reacción de responder ante una jugada. Y un jugador que tiene ansiedad, que tiene, está deshidratado, eh, no tiene buen descanso, se ve rapidísimo. Ese jugador no tiene un buen descanso. Muchas veces escuchamos en nuestra liga MX que dicen, es que ese jugador le faltó piernas. No es cierto, no a todos, no a todos. No tuvo la reacción que corresponde. Un futbolista, hay una práctica que yo tengo con mis jugadores que que les hago el 1-1 al portero y no deben de tirar un tiro fuerte. No, es una jugada donde va solo el jugador contra el portero y no debe de tirar fuerte, sino debe de saber templarse. Y esos momentos que hace un quiebre, es ahí donde se ve que un jugador está descansado. Un jugador que llega y quiere tirar de fuerza es un jugador que no tiene cognitivamente la capacidad de raciocinio en milésimas de segundo para saber deliberadamente cómo actuar. Pero es mucha su presión que él lo que hace, él cree que al dar un fuerte golpe el portero se va a quitar. No, caballeros, eso rara vez pasa y hay porteros bien plantados y porteros que saben jugar su área chica y la saben jugar también, que ese no va a ser el factor por el cual le haga a un lado a ese tiro. Al contrario, ese portero se hace más grande ante la adversidad. Y entonces, en esa práctica que les hago, me doy cuenta cuáles son los jugadores que no tienen ese raciocinio de poder deliberadamente saber cómo actuar en milésimas de segundo en una jugada. Y tienen un arco tan grande, pero ya su capacidad cognitiva ya no les dio para más. Y de esos podemos ver muchos jugadores que están frente al portero y lo vemos mucho en la Liga MX. Ahí, ojo, ¿qué quiere decir esto? Que no se está acercando su preparador físico a hacerle observaciones. Y ya estamos hablando de un club de primera división en México, claro. Por eso se ve esas jugadas que ustedes ven en la Champions, son jugadas que precisamente atrás de ese jugador hubo un desarrollo muy, muy, muy grande. O sea, sí hay jugadores que tienen la naturaleza, pero aún así esos jugadores saben que el descanso es sagrado. Y si no le das ese peso al descanso, es tu carrera por una mala toma de decisión. Por eso el jugador de élite cada vez hay menos. Vean lo que hace Mbappé. Tiene una capacidad de desplazamiento y una capacidad de definición absoluta. Pero es ahí donde ustedes tienen que hacer conciencia de que su fútbol está basado no nada más en sus prácticas físicas. Recomendación que les hago a mis jugadores es 1 hora mínimo antes de ir al descanso, debes de dejar todo lo que es tu móvil, todo lo que tenga que ver con impactos visuales para acabar pronto. Yo sugiero que empiecen en esta etapa en la que están ustedes, que se empiecen a desarrollar dentro de una buena lectura. Hay jugadores que me dicen, profe, pero es que no me gusta la lectura. Yo les comparto, eh, eso a lo mejor estás equivocado. Hay tanta diversidad de lectura que tal vez no has encontrado la lectura adecuada para tu persona. Voy a decir algo que siempre lo digo, a mí el libro de 100 años de soledad se me hace uno de los peores libros. A mí, pero no quiere decir
que yo soy un erudito en literatura, mas sin embargo es uno de los libros que no va conmigo. Habrá gente a quienes les guste y enaltezcan y le rindan culto a este señor, a Gabriel Márquez, pero se me hace increíble. Pero bueno, hay lectura para todo. Otra fórmula es aprender a jugar ajedrez. Y aquí vamos a pasar a otro punto importante del futbolista de élite, el famoso enfoque, caballeros. El famoso enfoque es importante que ustedes aprendan a comprender el valor que tiene en la vida de todo ser humano el enfocarse. Voy a poner un ejemplo. Es por eso que las redes se llaman redes sociales. Red atrapa, social, atrapa a un conjunto de personas. Ajá. Ese conjunto de personas, ¿qué quiere decir? Que a través de estos móviles no es mala la tecnología. Quiero aclarar esto. No son malas las plataformas, las redes, no. Lo que es malo es que nosotros no sepamos aplicar un límite a lo que corresponde. Investíguenlo si es que así lo quieren, pero también vamos a subir dentro de los 300 factores la parte de la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, al estar expuesto, hoy se habla que el, el tiempo de mayor atención entre los 15 años y 21 años es de 3 segundos. Fíjense bien, estamos hablando de 3 segundos. Me tardé 3 segundos en no decir nada. Es importante que comprendan que 3 segundos es nada a mantener un enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor fuerza de ustedes y lo que hace un jugador de élite simplemente es enfocarse. No hacen magia, caballeros. No tienen polvos mágicos, no tienen un brujo que está atrás de ellos, no tienen un preparador físico que les prepara superhéroes. No, señores, lo único que ellos hacen es saberse enfocar. Por eso es importante saber poner límites a las redes sociales, a los impactos visuales. En la medida que nuestro cerebro durante 3 segundos, él apenas está digiriendo esa imagen, ese sonido, esas palabras, esa música, le llega otra imagen. ¿Qué sucede con nuestro cerebro entonces? Con la neuroplasticidad, que nuestro cerebro se va haciendo blando, 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 blando. Y entonces el ser humano está dejando de tener la capacidad de concentración. Y cuando un individuo pierde la capacidad de concentración, ese es un ser humano que pueden hacer con él lo que quieran y manden. Todo esto tiene un porqué, por eso existen las redes sociales, porque son fórmulas de que una sociedad tenga un cerebro blando, blando. Pero ¿por qué necesita el futbolista hablar del enfoque? Porque una jugada de un gol se puede llegar a desarrollar en menos de 5 segundos, caballeros. Y futbolista que no está enfocado es un futbolista que es sustituido por otro jugador. Y ahora que estuve en el torneo me di cuenta de muchos jugadores que son buenos, pero que tienen cerebro blando, blando. Por eso la importancia de la lectura que te corresponda. Por eso la importancia de que aprendas a jugar ajedrez. ¿Qué te lleva a la lectura? Ya que encuentras una literatura que sea de tu agrado, de tu interés, como puede ser ficción,
como puede ser romántica, novela, eh, literatura clásica, terror, lo que tú escojas. Al estar leyendo, nuestro cerebro se va a reforzar, es el músculo que ustedes tienen del bíceps, es el músculo, el cerebro es un músculo. Entonces, al estarlo ayudando a concentrarse en algo, es un cerebro que le va a permitir fortalecerse para cuando estén en la práctica o en la cancha, les permita tener un enfoque absoluto. Y el ajedrez, ¿qué les da? Que el ajedrez necesitas como básico que una jugada analices 3 jugadas antes tuyas y 3 jugadas de tu contrario. ¿Qué te requiere esto? Pues que tienes que estar súper enfocado. Y si una partida de ajedrez como mínimo en una etapa básica mínimo lleva de 15 a 20 movimientos, estamos hablando de un nivel de concentración muy, muy grande. Agradezco de verdad, esto va a ser parte de un programa que vamos a estar subiendo aquí a esta plataforma con el fin de que el jugador se desarrolle de futbolista amateur a futbolista profesional y de futbolista profesional a futbolista de élite. Queda claro que en esta nueva aventura que ustedes van a empezar a emprender es muy importante hacer un compromiso. No lo hacen con sus padres, no lo hacen con su plantel, no lo hacen con su colegio, no lo hacen conmigo. El compromiso, caballeros, nace con ustedes. El compromiso nace para su beneficio a largo plazo. En esta historia, como tal, tuve en visto a muy buenos jugadores, lo reconozco, pero lamentablemente no estaban en el momento o lamentablemente no tuvieron una buena comunicación en casa. Por eso la importancia de tener una buena formación. Una formación la vas a tener de principio a fin. A fin. Por eso muchos jugadores de élite siguen estando vigentes. Rafa Márquez, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, que le decía, este Ronaldo, Ronaldo Nazario me refiero, está como dueño de un equipo de fútbol. Rafa Márquez, pues ya saben, en la etapa en la que está. ¿Por qué? Porque tuvieron una buena formación. Todo futbolista que tiene una formación intermedia, una formación inadecuada, es un futbolista que se va a quedar en el trayecto. Ajá. Por eso la importancia, invito a estas academias, tienen en sus manos semillas muy, muy, que son muy bondadosas, que de verdad dan frutos hermosos, pero es responsabilidad de quien dirige, de gente que toma decisiones y ya no van a jugar un partido. Lamentablemente dañan al futbolista como no tienen idea, porque ese futbolista, por una mala decisión de una persona adulta, ese futbolista truncó su carrera. Y como ellos, hay muchos. Y es triste que estos talentos, por una mala decisión de un adulto, al no acercarse a guiarlo, a orientarlo, esa mala decisión le afecte al futbolista amateur. Invito de verdad a que si conoces a alguien que está en esta etapa, comparte este video y puede tener una preparación, no como la van a tener algunos jugadores a los cuales me voy a enfocar. Va a ser una preparación para ellos más larga, que se les puede pasar el tema de la edad, pero lamentablemente por malas decisiones no de ellos, y que aquí es importante que se ponga en tela de juicio que es momento de ayudarlos a ellos. A nosotros como adultos ya estamos en otra etapa de salida. Ellos están empezando esta etapa y que por malas decisiones de adultos, lamentablemente ellos pierdan oportunidades. Estos videos los vamos a estar subiendo.
todos los que están dentro de la preparación, es importante que los estén revisando, evaluando y desarrollando. Agradezco mucho su tiempo, su espacio, que la pasen bien.